La semana del 12 al 16 de diciembre ha venido marcada por esa dimisión de varios ministros del Reino Unido que ha colocado a la primera ministra británica Theresa May en el centro de la atención de los focos. También los inversores pendientes de ese posible acuerdo comercial entre Estados Unidos y China, el pulso del gobierno italiano a la Comisión Europea o la evolución del precio del crudo. Más noticias. Durante la primera jornada de la semana los inversores permanecían pendientes de la evolución del precio del euro, que llegaba a depreciarse hasta el dólar con 12 centavos. Se situaba en mínimos desde junio del año pasado, de 2017, al continuar ese enfrentamiento entre el gobierno de Italia y la Comisión Europea a cuenta del presupuesto del país transalpino y por el estancamiento en las negociaciones también del Brexit. Además, el vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, advertía el lunes que en Europa han vuelto a surgir preocupaciones por la sostenibilidad de la deuda pública y privada, e Italia, refiriéndose de nuevo a ese pulso que mantiene el gobierno italiano con la Comisión Europea, es el caso más prominente en este momento. Además, en la jornada del lunes, jornada en la que entraba en vigor a partir de esa fecha que van a ser los bancos y no el cliente quienes asuman definitivamente el impuesto de las hipotecas. El martes, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP, pronosticaba que la demanda de subcrudo caerá en 2019 el 3,4%, una cifra similar al recorte propuesto en la jornada anterior por Arabia Saudí para impulsar los precios debido a ese exceso de oferta. Explicaban, la reciente caída de los precios se debe, sobre todo, según los analistas, a esa menor demanda por parte de China, aunque también contaban el hasta ahora reducido impacto de las sanciones de Estados Unidos a países como Irán, que amenazaba con reducir la oferta mundial y aumentar los precios. Los inversores también pendientes durante la jornada del martes del gobierno italiano, de que el gobierno italiano, mejor dicho, entregara a la Comisión Europea sus presupuestos preliminares reformulados para 2019 tras rechazar el organismo el primer borrador en una decisión sin precedentes en el conjunto de la Unión Europea por contar con unas proyecciones demasiado optimistas, decían. El gigante estadounidense, al otro lado del Atlántico, también durante la jornada del martes era protagonista. Amazon había anunciado por su parte que abrirá 2 nuevas sedes en los estados de Nueva York y Virginia, en los que prevé invertir 5.000 millones de dólares, unos 4.436 millones de euros aproximadamente, y dar empleo además a 50.000 personas. Técnicas Reunidas también era protagonista en la sesión del martes, presentaba resultados empresariales, presentaba sus cuentas antes de la apertura de mercado y anunciaba a la Comisión Nacional del Mercado de Valores que entre enero y septiembre había logrado un beneficio neto de 3,5 millones de euros, un 91,1% menos que en el mismo ejercicio del año anterior, de 2017. Durante la jornada del miércoles se conocía que la economía alemana se había contraído en el tercer trimestre del año un 0,2% respecto a los 3 primeros meses, los 3 meses anteriores, mientras que en España el índice de precios al consumo, el IPC, registraba un crecimiento interanual del 2,3% en el pasado mes de octubre. También durante la sesión del miércoles, el pulso del Ejecutivo italiano a la Comisión Europea seguía siendo noticia, a Bruselas en concreto, y pesaba también en el mercado, a pesar de los avances en la negociación del Brexit, después de que el Reino Unido y la Unión Europea hubieran alcanzado un principio de acuerdo, como decía, que ahora debía ser aprobado por el gabinete de ministros de la primera ministra británica Theresa May. Los inversores pendientes también de la evolución del precio del Brent, que a principios del mes de octubre había subido al nivel más alto en 4 años, al cotizar a unos 86,74 dólares debido a esos temores sobre las sanciones de Estados Unidos contra Irán. El jueves el IBEX 35 se aproximaba de nuevo a esos 9.200 puntos y los mercados, tanto la bolsa española como el resto de bolsas europeas, acogían de buen grado ese acuerdo preliminar alcanzado entre la primera ministra británica Theresa May y la Comisión Europea sobre el Brexit. Pasadas las 10, la dimisión del secretario de Estado para Irlanda del Norte del gobierno británico por desacuerdos con ese borrador del Brexit depreciaba la libra esterlina ante el euro y el dólar, mientras desinflaba también a las bolsas europeas. Junto a él, la ministra británica de Trabajo y Pensiones, el ministro británico para la salida de la Unión Europea y otro secretario de Estado se sumaban a esas dimisiones de distintos ministros dentro del gobierno de Reino Unido. Los inversores temían que ese preacuerdo alcanzado entre Theresa May y la Comisión Europea sobre el Brexit no saliera adelante tras la dimisión de todos estos miembros del Ejecutivo, del Gobierno. Durante la sesión del jueves,
jueves Europa seguía también muy pendiente de las conversaciones entre Italia y de nuevo la Comisión Europea, porque estaba previsto que dieran a conocer la semana que viene su parecer sobre el nuevo presupuesto que presentaba el país. No obstante, habían rechazado cambiar sus cuentas, aunque se habían comprometido a no superar el déficit del 2,4%. Además, durante la jornada del jueves, los mercados muy pendientes de los últimos resultados empresariales en nuestro país. Merlin presentaba sus cuentas también el jueves al cierre del mercado. Lo hacía también OHL, anunciando unas pérdidas de 1.335 millones de euros. Sus acciones se alejaban en la víspera un 18% y se desplomaban de nuevo más del 20% a lo largo de la sesión, el valor más penalizado de todo el mercado durante la penúltima sesión de la semana. Viernes, última jornada de la semana y en vísperas a que la Comisión Europea responda definitivamente al gobierno italiano de cara a la próxima semana a raíz de esa negativa de los primeros a cambiar sus presupuestos para 2019, el mercado acusaba la dimisión de varios ministros británicos a lo largo de la sesión anterior por parte del Reino Unido a raíz de ese primer borrador, ese primer preacuerdo entre el gobierno de Theresa May, la primera ministra británica, y la Comisión Europea a raíz del Brexit. Esta incertidumbre no solo provocaba pérdidas en las principales bolsas, también en las divisas, sobre todo en la libra, que vivía una jornada muy convulsa. Esta jornada de viernes, la escalada de dimisiones en el Reino Unido hacía peligrar, como digo, el acuerdo inicial sobre el Brexit, aunque Theresa May lo defendía y aseguraba que no habrá un segundo referéndum ni intentos por permanecer en la Unión Europea. Por su parte, también era protagonista en la última sesión de la semana el presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi. Alertaba del aumento de las incertidumbres para las perspectivas económicas a medio plazo, de inflación que en octubre subía una décima tanto en la eurozona como en el conjunto de la Unión Europea, se situaba en el 2,2%. En España, dentro de nuestras fronteras, durante la sesión del viernes, la deuda pública del conjunto de las administraciones públicas marcaba en septiembre un número máximo de 1.174 billones de euros, tras aumentar en 11.819 millones respecto al pasado mes de agosto.